Aunque el título general es Tijuana 135 años de historia, vamos a ver solamente la primera parte que se refiere a los orígenes de lo que hoy es la ciudad de Tijuana. Y entonces veamos en la siguiente quiénes fueron los primeros habitantes de esta zona, los Kumeyaay o este grupo yumano que se supone existió o vivió en esta zona aproximadamente desde hace unos 1000 años, probablemente más. Y probablemente por esta zona bajaron hacia el sur, descendieron hacia el sur otros grupos yumanos y otros grupos no yumanos que llegaron hasta los confines de la península y se encontraron con que era una especie de callejón sin salida, con un poco inhóspito, difícil para su existencia, entre los pueblos cochimíes, guaycuras y pericúes, aunque también hay teorías no comprobadas de que posiblemente los que vivieron al final de la península, como los pericúes, un poco diferenciados físicamente del resto de los yumanos, hayan llegado por mar. Es posible, puesto que se ha comprobado. No sé si algunos de ustedes leyeron el famoso libro de Tenía razón la Kon-Tiki, que era posible que hubiera nexos entre las islas oceánicas y el continente americano. Siguiente, en realidad el arreglo y la conquista, la evangelización de la zona donde vivimos empezó un poco tarde, aunque muy tempranamente, en 1542, llega Juan Rodríguez Cabrillo a las costas de esta zona. Debe haber sido interesante para los indígenas, sobre todo los que se reunían para hacer intercambio de mercancías o de cosas en playas de Tijuana, donde hoy está el monumento, haber visto esas extrañas figuras sobre el mar pasar frente a ellos. Rodríguez Cabrillo nunca entró no entró a tierra, se quedó en los márgenes, pero fundó algunos lugares, les puso nombre, a San Diego le puso San Miguel, y se quedó prácticamente en las islas que están frente a lo que hoy es Los Ángeles, donde seguramente murió. Parece ser que producto de heridas con flechas de los indígenas, falleció en la isla de San Miguel, que se quedó ahí. No se ha comprobado nunca en qué lugar pudo haber quedado, pero desaparecieron Rodríguez Cabrillo. Incluso durante mucho tiempo se pensó que era portugués, pero allá por el 90 y tantos se comprobó que había nacido en España. El siguiente, otra figura importante que avanza, ese sí un poco más adelante, que toma algunas decisiones, que cambia los nombres a los lugares a donde llegó Cabrillo y le pone el nombre de Puerto de San Diego al puerto que hoy conocemos. Su capellán Juan de la Asunción, el 8 de noviembre de 1602, le pone el nombre a las Islas Coronados. Las islas no se llaman Coronados, se llaman Islas de los Santos Coronados, porque ese día se celebra o se recuerda a un grupo de cristianos que murieron, eran arquitectos o escultores, porque no quisieron elaborar una estatua que le pidió el emperador Diocleciano, y entonces dijo, no quieren porque son cristianos, pues bien, que los crucifiquen, y además les pusieran su corona de espinas como a Jesucristo. Por eso se llaman los santos coronados, y así se llaman las islas, no se llaman coronados. Eso es una cosa que le pusieron al otro lado, al nombre de otra isla que está en el puerto de San Diego. Por cierto, que nunca fue entregada a los Estados Unidos, pero se quedaron con ella. ¿Cómo se quedaron con las islas del Pacífico? Todo el Pacífico americano, norteamericano, nunca fueron entregadas por México en ningún convenio. Son de facto de su propiedad. Igual que una cuchilla muy grande que está en el sur de la bahía, porque cuando se hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo, quedó en que la línea entre California del Norte y California del Sur sería una línea recta trazada en el encuentro del río Gila con el río Colorado, en línea recta hacia el Pacífico, a un punto situado a una legua marina al sur del puerto de San Diego, que está a la entrada de la bahía.
pero los pobrecitos se equivocaron y lo hicieron a una legua marina al sur de la bahía y le arrancaron a Tijuana la posibilidad de ser puerto también. Es decir, compartiríamos el puerto, lo cual pues, me imagino pues, que para aquella época pensaron que iba a ser algo un poco incómodo. Bueno, también le pusieron nombre a ese cerro grande que está en la ciudad, en Rosarito, que parece una mesa, y también le pusieron el nombre, el padre, de la mesa de la última cena del Señor, así le pusieron, y pues eran muy religiosos. Siguiente, ya muy tardíamente el visitador Gálvez, que viene de España a ver cómo están las cosas en la Nueva España, va a tomar muchas medidas y entre otras expulsar al virrey de la Nueva España, que había cometido muchos errores y tenía mucha corrupción. Entonces viene otro virrey, el virrey de la Croix. Ese virrey es al que le toca expulsar a los jesuitas de todos los territorios, bueno, de los territorios de la Nueva España. Y el que le va a ayudar es José Gálvez, pero entre otras cosas deciden enviar a los franciscanos a la península de Baja California para que sustituyan a los jesuitas. Y ya entrados en pláticas, se dan cuenta José Gálvez que hay un territorio inmenso hacia el norte que llega hasta Alaska, porque hasta allá llegaron los marinos de la Nueva España, o los españoles, y pusieron dos puertos, o fundaron dos puertos en Alaska. Alaska pudo haber sido de la Nueva España, igual que el gran territorio del Canadá y de los Estados Unidos, pero era una extensión tan grande y tan difícil que no lograron cubrirla. Entonces estaban interesados en todas estas tierras los rusos, los ingleses, los norteamericanos, que ya eran país independiente en 1976, y hasta los franceses. Para salvaguardar esos territorios nombraron a Fray Junípero Serra y al capitán Portolá para que vinieran a colonizar estas tierras, a crear en ellas nexos con la Nueva España. Era muy difícil, pero lo lograron. En 1769 entonces enviaron a militares y a franciscanos a poblar, o más que nada, a evangelizar esta zona. Siguiente. Así que tenemos que, yo sé que resulta un poco difícil desde acá leer todo eso, pero lo puedo decir rápidamente. El 13 de mayo de 1769 llega el capitán Diego Fernando Rivera y Moncada, que también sería el segundo o el tercer gobernador de la California. Llega junto con un grupo de soldados, un grupo de indígenas, y acompañado por el padre Juan Crespí. Juan Crespí Fiol era el único extranjero catalán. Todos los demás eran novohispanos o indios de la California, que eran los guaycuras conversos ya al cristianismo. Llegan a la zona de lo que hoy es Tijuana, pernoctan en ella el 13 de mayo. Ese es un acontecimiento, es la primera vez que extranjeros pisan esta tierra nuestra. Y al otro día llegan a San Diego. Unas semanas después, el 9 de julio de 1769, llega el capitán Gaspar de Portolá, que había de ser el primer gobernador de la Nueva California, porque en esa época no se llamaba California nada más, se llamaba la Nueva California, y toda la península se llamaba la Antigua California. No va a ser hasta que se convierte México en un país independiente y forma y crea su constitución en 1824, cuando se va a dar el nombre de Alta California y Baja California. Ahora a California le quitaron Alta y queda California. Y los californianos y algunas malas autoridades aceptan quitarle el nombre a Baja California, dejarla como la Baja, y que nos llamemos bajeños. Pero hay entre las organizaciones culturales una gran pelea porque la autoridad respete, este es entre paréntesis, respete la Constitución General de Baja California y se llame a nuestro estado como se debe llamar,
Baja California y no la Baja, y no decir la tontería de que vivimos en la región de la, ¿cómo le llaman? Región de Calibaja. ¿Por qué no le cambiamos si vivimos en la región de Altibaja? O sea, de Alta California. Son cosas graves porque permiten ir rompiendo la identidad y el sentido de pertenencia de los baja californianos. Somos amigos de la California, tenemos amigos y familiares en California norteamericana, pero nosotros somos baja californianos. Bien, continuamos. La segunda, este es un paréntesis, este es uno de los antecedentes más notables. William Walker en 1854, antes de que se integre la ciudad de Tijuana, de que se crea esta zona, va a invadir Sonora, expulsado de Sonora, invade Baja California para convertirlas en una república independiente que luego se adhiera a los Estados Unidos como hicieron con Texas. Él era un auténtico filibustero. Filibustero es una especie de pirata de por tierra que, organizado generalmente por empresas y con dinero, invade un territorio para sustraerlo o para quedarse con él con esos fines aviesos. Bien, afortunadamente un gran patriota baja californiano, Juan Antonio María Melendres, junto con un grupo de milicianos, los expulsa precisamente por Tijuana. Antes, cuando ya era frontera, lo expulsa por la zona del Nido de las Águilas y lo hace que ya no vuelva para siempre. Después se va a Honduras, donde van a fusilarlo, por cierto, con los mismos fines. Bien, siguiente. En el 1829, un exmilitar que sirvió a la Nueva España, que sirvió a México y que de alguna manera estuvo vinculado también a los Estados Unidos, porque vivía lo mismo en California que en Baja California, Santiago Arguello Moraga, recibe en 1929 un pedazo importante de tierra que va a abarcar lo que hoy es gran parte del municipio de Tijuana. Él se asienta en ese lugar, tiene 15 hijos, sus 15 hijos se van a relacionar por matrimonio con las principales familias de los ranchos de las zonas del sur de California. Recuerden ustedes que en esa época Tijuana, Rosarito y Tecate pertenecían a la misión de San Diego, por lo tanto éramos californios o californianos. Sus hijos, bueno, en 1862 muere intestado, arman un merequetengue porque querían empezar a vender terrenos porque se había puesto de moda en el sur de California. Los fraccionamientos era un negocio muy redituable y dije, pues vamos a hacer lo mismo en nuestro rancho. El rancho que a veces se nombra como Tía Juana y otras veces como Tijuana. Y en ese rancho, donde no se sabe en qué día y qué forma empezó a llamarse Tijuana, surge un pleito importante. Hay un licenciado, un abogado en la familia, que es el que inicia este enorme pleito, que se apellida Olvera. Incluso es el primer nombre que va a tener la calle Revolución, Olvera. El licenciado Olvera, miembro de la familia de Santiago Argüello, con los del norte, hace una pelea contra los Argüellos del sur, organiza una disputa por los terrenos, ya que la mamá que también muere intestada, había favorecido en vida a algunos de los hermanos. Imagínense, 15 esposas y esposos, aquello era una verdadera pelea, ¿no? Eso se dirime en el juzgado de Ensenada el 11 de julio de 1889, estableciendo que tienen derecho unos a la parte norte, otros a la parte sur. Los dos lugares son muy interesantes y muy buenos y muy lucrativos. Entonces empiezan a vender terrenos. Curiosamente, en 1890, decae la venta y la formación de fraccionamientos. Incluso en el sur de San Diego, del sur de la bahía, ya había varios fraccionamientos. Lo que hoy es San Isidro y en su tiempo se llamó Tía Juana, y lo que hoy es Imperial Beach, aquí eran fraccionamientos que se quedaron a medias. Eso hace que el desarrollo de Tijuana sea muy lento durante esta etapa, porque no se vende mucho. Entonces
de todas maneras sigue siendo atractivo para la gente del norte venir. Yo debo decir que en aquella época, cuando se empieza el siguiente, para poder ver algunas cosas, bueno, este es el plano por el cual les permite a los descendientes de los Argüello, de Santiago Argüello, perdón, empezar a fraccionar. Nada más que este plano, parecido a una ciudad norteamericana, Filadelfia, creo, es absurdo. Es uno de los primeros absurdos de nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha vivido en los absurdos, ¿verdad? Dicen que nuestra ciudad es heroica por los acontecimientos de 1911. Yo creo que nuestra ciudad es heroica porque ha resistido muchas barbaridades a lo largo de los años. Es una ciudad que a veces ha tenido malos gobiernos, a veces ha tenido buenos gobiernos, y a veces mejor hubiera sido no tener gobierno. En esa época se hace este plano, que si ustedes lo convirtieran en una sábana gigantesca del tamaño de lo que hoy es la ciudad de Tijuana y trataran de acomodarlo, estaría muy arrugado. Sí, porque está hecho para una ciudad plana como Mexicali, ¿no? Entonces, aquí llegan a los cerros, a las 4 o 5 cuadras ya no se puede seguir adelante porque está la colonia Altamira, luego la Independencia y la Morelos, o el río. Bien, siguiente. Vemos aquí una delimitación de la línea internacional como mojoneros o monumentos. Ya les dije a ustedes que en 1848 los tratados de Guadalupe Hidalgo hacen que esta zona se convierta en frontera. Para proteger la península de Baja California, trabajan arduamente los diplomáticos que discuten con los representantes norteamericanos que querían Sonora y toda la península, la defienden y logran que queden dentro del territorio mexicano. Pero como la limitación de la California del Norte y la California del Sur estaba al sur de Rosarito, pues van a mover la línea de la frontera hacia el norte, como ya lo había dicho, y entonces en esa línea se convierte la zona donde hoy vivimos en frontera. Si no hubiera sido así, seguramente seguiríamos siendo, seguiría esta zona siendo la parte sur de la bahía de San Diego. Y algunos dicen, ¿y seríamos norteamericanos? Pues sí, no seríamos mexicanos. Pero en fin, los que queremos a nuestro país y que nos sentimos orgullosos de formar parte de él, entendemos que de alguna manera esta fue una victoria. Bien, siguiente. Tijuana, fines del siglo XIX, las casas de madera, las banquetas de madera, los edificios tienen más la figura, se parecen más a una ciudad del sur de los Estados Unidos. No sé si algunos de ustedes, pues todos son muy jóvenes, ¿verdad?, llegaron a ver que los restos en algunos lugares de las banquetas de madera y casas que todavía existían. Era Avenida Revolución nada más. Sí. La calle estaba 100 cuadros del río. Pero todas esas partes, bueno, eran parte de ello. Siguiente. Y Tijuana en los años 90. Y ahí dice, la urbanización de lo que hoy es el centro de la ciudad surgió por tendencia del sur de California, que ya lo había señalado. Tijuana es sección municipal de Ensenada desde 1888. A pesar de que era el rancho, bueno, ya se hablaba de Tijuana. En 1864 se nombró un juez en Tecate. Algunos querían que esa fuera la fecha de la fundación virtual. En 1774 se crea la aduana de Tijuana para controlar el paso de soldados norteamericanos, de mercancías, de buscadores de oro y de un tránsito inmenso, porque era más fácil cuando venían de Arizona hacia San Diego o de California hacia Arizona, pasar por este lugar, por esta región, que cruzar por las montañas, que eran mucho más difíciles, ¿no? Entonces había la manera, incluso por eso se creó el ferrocarril desde finales del siglo XIX, ferrocarriles en el sur de California que unían a Yuma, y a principios del siglo XX. Siguiente. El 1900, bueno, el nuevo siglo trajo muchas cosas importantes. Y una de ellas es que contábamos ya con una escuela. Yo no sé si algunos de ustedes estudiaron en la escuela Miguel F. Martínez. La Obregón.
o en la Obregón, pero la primera escuela fue la Martínez, que no se llamaba así al principio. Se supone que la escuela ya existía desde antes de 1889, pero el profesor Arturo Pompa, del cual fui yo privilegiado alumno, yo tuve el privilegio de ser alumno de Pompa, hizo un estudio sobre la historia de la escuela y encuentra que solamente hay documentos a partir de 1890 y que en esos años funcionaba la escuela número 3 de niños y la número 4 de niñas, y que para modernizar la escuela se trajo un edificio de madera de Estados Unidos y se colocó en lo que es la calle C o Service y calle Primera o artículo 123, y ahí estuvo hasta 1924. En 1917 o 18, no lo recuerdo muy bien, cuando el coronel Esteban Cantú es gobernador y jefe político, le pone el nombre de Miguel F. Martínez, un ilustre educador neoleonés que seguramente él conoció. No estoy seguro si fue su alumno, pero fue un hombre muy brillante, tuvo puestos muy importantes en la Secretaría de Educación Pública y hicieron ese nombre. En 1924, con dinero del casino en 1924 se trasladó la escuela a la calle Cuarta, entre las 6, Cuarta y Quinta, y donde está todavía, pero se construyó un nuevo edificio muy bonito y ahí trabajaron algunos maestros. Yo tuve el privilegio y la suerte de iniciar mi carrera precisamente ahí, y tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros, entre ellos a la profesora Josefina Rendón Parra, cuando todavía estaba activa como maestra. Eso fue en noviembre de 1963, cuando empecé mi carrera como maestro. Bien, en esa época de 1900, Tijuana empieza a tomar una fisonomía comercial, y hombres con una visión muy grande como Sabín y Eis, que vienen de Ensenada, se instalan en la ciudad de Tijuana en los comercios. Tijuana va a tener un extraordinario futuro comercial. No solamente estemos pensando en que Tijuana se inició, como algunos creen, en las cantinas y en los juegos de azar y eso. Tijuana tiene un pasado no agrícola, pero sí ganadero. Aquí se crió en los ranchos ganado vacuno, ganado caballar y sobre todo lanar. Don Armando Alonso, de los hermanos de los establos Alonso, me platicaba cómo, siendo niño, en los años de los principios del siglo, él como pastor llevaba junto con otros peones los rebaños de su familia hacia la sierra de San Pedro Mártir. 20, 25 mil, a veces hasta 30 mil ovejas, que regresaban ya en el verano de la sierra de San Pedro Mártir, y venían braceros de San Francisco y de Yuma a la Tasquila para quitarles la lana que después enviaban a Los Ángeles para venderla en el extranjero. Tijuana era eso, un origen de ranchos con excelentes jinetes y con excelentes